Ética para Amador, ya lo he mencionado en la lista de los libros que hay que leer, pero vamos a hablar un poco del contenido. Uno de los temas más importantes de lo cual aborda Ética para Amador es el tema de la libertad. Los insectos ya están programados para ser como son, así que no tienen libertad igual que los seres humanos. Así están hechos para beber agua, por ejemplo. En lo que concierne al ser humano, también sabemos que hay muchos pensamientos que están condicionados por el lenguaje y existe un gran debate en ese tema. Hay que aceptar que estamos educados bajo ciertas tradiciones. Poner el ejemplo aquí de Héctor y la mujer andrómaca. Por ejemplo, en la cultura menciona el tema de los troyanos, donde el valor más importante para ellos era la valentía. Una idea fundamental que se destaca es que con ningún ser humano nadie se encuentra seguro del todo. El ser humano es libre y puede cambiar de perspectiva, puede cambiar de idea. El ser humano tiene varios caminos a seguir, ya Jean-Paul Sartre lo hablaba, el tema de la libertad. Sin embargo, hay cosas que no podemos elegir, por ejemplo, si no es feo o es bonito, no es fácil elegir eso. No se elige, de hecho. Entonces hay que hablar de libertad, pero dentro de lo elegible, lo que se puede elegir. Si bien podemos elegir, es importante prepararse para eso. Hay que saber también que no todo depende de nuestra voluntad. Y aunque no todo depende de nuestra voluntad, eso no significa que no seamos libres. La libertad tiene ciertos límites, por ejemplo, un gobierno tirano, por ejemplo, los fenómenos naturales. Ahora se habla también de que los medios de comunicación le quitan la libertad a los seres humanos, pero es mentira porque todo el mundo sabe que es libre de elegir o no elegir. Dos filósofos debatieron, uno decía que el ser humano no es libre, el otro decía que era libre. Entonces el que decía que el ser humano era libre empezó a golpear al otro y el otro hasta que no aceptó, entonces dijo, bueno, si tú no dices que somos libres no te voy a dejar de golpear. Y cuando dijo que sí, que éramos libres, el otro dejó de golpearlo. O sea que sí, hay elecciones. Hay muchas cosas de nuestro estilo de vida que sí podemos elegir. Aunque a menudo nos equivocamos, eso no niega que sí podamos elegir. Entonces entendemos la libertad como un movimiento de la conciencia. No es una imitación de la vida de otro. Saber vivir, aceptar y tratar de hacer lo correcto es lo que Sabater le llama la ética. Y para hablar de ética parte en el primer capítulo hablando de lo que es la libertad. En el segundo capítulo va a abordar a los deberes, va a hablar también de las costumbres. Hay que saber qué cosas nos convienen y cuáles no. Hay momentos que tenemos que elegir y hay que hacer frente a lo que nos pasa. Hay ocasiones que nos toca elegir sin deseos de elegir. Hay ocasiones que las dificultades de la vida nos obligan a elegir aunque no querramos. Por ejemplo, él pone ahí en la costumbre cuando uno se levanta, se cepilla y va a la escuela, por ejemplo, o va al trabajo. Esto no hay que elegirlo, ya es una costumbre. También le llama actos automáticos, es decir, ya lo hacemos porque siempre lo hacemos. Él habla del capricho, habla de las órdenes y habla también de la costumbre. Esos son motivos que son naturales en todo ser humano. Pone el ejemplo de un grupo de personas que van en un barco y tienen que elegir naturalmente si tirar la carga y para evitar que naufrague o quedarse ahí y naufragar. Entonces están casi en un tremendo lío. Así que concluye que hay costumbres también que son para lo cotidiano. Y como el ejemplo del barco griego, hay situaciones en las que tendremos que elegir. Y ahí también habla de que cuando una persona arriesga su vida por simple capricho, está en una locura total. Es un momento donde tenemos que elegir, él le llama momentos tempestuosos. Hay momentos difíciles y tú tienes que elegir algo. Ahí entra la ética. En el capítulo 13 dice, el tema es haz lo que quieras. Vamos a ver si esto se puede tender a confusiones o qué es realmente lo que quiere decir el filósofo en este capítulo. La mayoría de nuestros actos a veces se dejan impulsar por motivaciones que no son correctas. Por ejemplo, el miedo al ridículo, pero también a pensar en lo que dirán. En la vida hay situaciones complejas que requieren decisiones complejas.
Cuando uno tiene que enfrentar decisiones importantes, tiene que reflexionar por qué lo hago, por qué no lo hago. Y nosotros nos preguntamos por qué hacemos algo, por qué alguien lo ordena o qué realmente, o sea, por qué realmente debemos de hacer algo. A la hora de decidir hay que pensar seriamente en lo que uno está haciendo, ser consciente de lo que uno está eligiendo. Cuando vamos a hacer algo, tenemos que saber si esto es un capricho o qué realmente es. El autor establece la diferencia entre la moral y la ética. La moral siempre se refiere al comportamiento, al conjunto de comportamientos. Cuando reflexionamos realmente ese comportamiento que estamos haciendo, ya estamos en otro plano, estamos en la ética. Y habla de lo que se entiende por bueno. Por ejemplo, se puede entender bueno a algo funcional. La moto es buena, funciona muy bien. Y hay dos distinciones muy importantes, lo que es bueno y lo que es conveniente. Y cuando se habla de seres humanos, las cosas no parecen tan claras. ¿Para qué sirve un ser humano? Entonces ahí no aplica mucho la utilidad. Y ya aquí aborda otro capítulo que se llama Date la buena vida. Y la mayoría de las personas a veces actúan por la ley premio-castigo. O sea, si esto puede convenirme, lo hago. Si no me conviene, no lo hago. Entonces, para entrar en la ética, el autor recomienda salir de ese juego de premio-castigo. Si debemos tomar una decisión en la vida, no podemos preguntárselo a nadie, sino a nosotros mismos. Y como había dicho, ya tenemos claro que estamos condenados a ser libres. Y eso implica tomarse en serio la libertad. Se puede malinterpretar y pensar que es hacer lo que le da la gana. Y no es realmente lo que significa. Y dice, a veces con la gana no se gana. Y recuerdo la comparación que hace entre Jacob y Esaú para explicar todo lo que implica la decisión en la vida. La obra no termina ahí, pero nosotros vamos a dejar hasta acá el desarrollo de estos capítulos.